Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por el profesor Carlos Sánchez de Perú. En esta oportunidad, esta breve exposición es para el Colegio Mayor Sistema San Marcos, para los alumnos del cuarto año de secundaria. Ingresamos al tema número 5, en que tendremos que hablar de las ecorregiones. A ver, jóvenes, para tener un primer enfoque, hemos hablado anteriormente de una división de 8 regiones, según el doctor Pulgar Vidal. Luego hablamos de las 11 ecorregiones de Antonio Brax, que tenían su punto de vista. Pero como les decía, hay que tener un criterio de qué es un ecosistema, por ejemplo. Ahora vamos a ver ya no las tesis que plantearon ellos, sino en forma general lo que hay en el Perú, ¿no? No ordenadamente, sino todo lo que hay. Por ejemplo, pero ustedes tengan en cuenta, cuando hablamos de un ecosistema, ¿qué lo conforma? El ecosistema está formado por el medio, el ambiente físico, o también que se llama a todo ese ambiente el biotopo, le decimos así, en el que se relacionan pues, los organismos vivos que forman una familia o una comunidad, y esa familia o comunidad biótica es lo que llamamos también la biocenosis. Así van a encontrar en unos libros, biocenosis, ¿de acuerdo? Que se refiere a la comunidad biótica. Ahora, hay muchos países jóvenes con una gran diversidad de ecosistemas. Eh, pero el Perú, por ejemplo, es un país mega diverso. ¿Por qué se dice mega diverso? Porque cuenta con una gran variedad de ecosistemas y que se van a encontrar distribuidos a lo largo de todo el territorio. Hay varias formas, como ya ustedes han visto, de clasificarlos, pero en forma general hasta la fecha, oficialmente, las instituciones que están encargadas de ello nos dan esa referencia, que Perú cuenta con 39 ecosistemas. Recuerden, a 39 ecosistemas. Estos ecosistemas están formados, por ejemplo, 12 pertenecen a lo que es la selva tropical, 4 a lo que es la región Yunga, 12 es a lo que la región andina, 9 en zonas de la costa y 2 en los ecosistemas acuáticos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es con lo que se cuenta actualmente en Perú en cuanto a ecosistemas. Eh, por ejemplo, para que tengan una referencia, en la selva tropical, ahí tenemos el pantano herbáceo abusivo, por ejemplo. Es un sistema de pantanoso, pero también las hierbas, arbustos, ¿no? Ese es en la selva tropical. También ahí están las sabanas húmedas, que hay palmeras, ¿no? Como a la altura del río Gea, por ejemplo, por Madre de Dios, o el pantano de palmeras, hay también un pantano de palmeras, hay bosque aluvial, que son de aguas negras, hay bosque aluvial de aguas blancas que le llaman, hay los bosques de terraza alta y que no inundables, quiere decir que están uno más a la altura del río, que no se inundan, son bosques de terraza alta. Alvarillal, por ejemplo, hay el bosque de colina bajas, hay el bosque de colina alta, bosque de colina de sierra de Visor, es una sierra divisoria. Hay el Pacal, por ejemplo, el bosque estacional seco oriental. Esos son, por ejemplo, los 12, las 12 se puede decir, succiones que se ha dividido la parte de los ecosistemas. En la región Yunga se tiene, por ejemplo, el bosque basimontano de Yunga, el bosque montano de Yunga o el bosque altimontano, o sea, el pluvial, ¿no? De Yunga, y tenemos el matorral montano. Son los 4 que hay en la región Yunga. En la región andina, por ejemplo, la región andina se tiene el páramo, se tiene el pajonal de puna seca, el pajonal de puna húmeda, el bofedal, la zona
periglaciar y glaciar, las periféricas de los glaciares. Se tiene la Jalca, se tiene el matorral de Puna Seca, el bosque, por ejemplo, alto andino, tenemos el bosque montano de vertiente occidental, tenemos el bosque mesoandino, ¿se dan cuenta? Tenemos también el bosque estacionalmente seco de interandino, o sea, esos bosques del Marañón, del Mantaro, del río Pampas, del río Apurímac, por ejemplo. Tienen el matorral andino, en lo que concierne a la parte de la región andina. En la costa, por ejemplo, se tiene mucho el bosque tropical del Pacífico, en Tumbes, tienen los manglares, tienen el bosque estacionario de las colinas y montañas, las lomas costeras, el matorral sérico, el bosque estacionamiento seco de llanura, por ejemplo, el bosque estacionamiento seco ribereño, el desierto costero y la humedad costera, son dos puntos de la costa. En lo que es acuáticos hay dos, que se refiere a los ríos y a los lagos o lagunas. ¿De acuerdo? Entonces, eso en cuanto a los ecosistemas. Pero también, jóvenes, hay que recordar, eh, en el Perú, lo que predomina más en el Perú, por ejemplo, los ecosistemas terrestres del Perú. Acá tenemos, por ejemplo, el bosque de terraza no inundable, es uno de los puntos. El Pacal, por ejemplo, para que tengan una idea, el Pacal es un ecosistema amazónico característico de la parte sur del Perú. Aquí son grandes áreas de terrazas y colinas. El- Ahí predomina una abundante paca. Es una especie de ecosistema, el, ¿cómo le puedo explicar esto? Es una parte del sotobosque, una falda, y presentan especies de, la llaman de árboles pequeños, no, no muy amplios en este caso. Esa es la zona. Hay, por ejemplo, los páramos, ¿no? El páramo es un ecosistema andino ubicado en la parte norte del Perú. Tienen el bosque estacional seco de llanura, por ejemplo, es un ecosistema eh, extenso que se encuentra ocupado por árboles como el algarrobo, por ejemplo. O sea, el algarrobo son los bosques estacionalmente secos de llanura, le llaman. Ecosistemas acuáticos del Perú. eh, Dentro de esto, como les decía, contamos con los lagos, lagunas. Hablando de lagos, recordemos los dos principales lagos que se encuentran en el Perú, es el lago Junín, por ejemplo, que está a un promedio de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y el lago Titicaca, que está a 3.815 metros sobre el nivel del mar. Eh, lo que se conoce mayormente el lago Titicaca es el lago navegable de mayor altitud a nivel mundial. Esas palabritas comenté que ustedes recuerden, ¿eh? Muchos libros dicen el lago más alto, no es correcto decir el lago más alto. El lago más alto del Perú no es así. Aquí en Junín tiene más metros de altitud. En primer lugar, que no se dice altura, sino altitud. En segundo lugar, el lago Titicaca sí se puede decir que es el navegable de mayor altitud a nivel mundial. ¿De acuerdo? Hay otros lagos que tienen mayor altitud, pero no son navegables. Esa es la diferencia en este caso. Eh, Ahora, los lagos mayormente son de agua salobre, como le dicen, otros que son de agua, comúnmente le llaman dulce, que eso depende de los minerales, ¿no?, que contienen y dónde estén ubicados los lagos. Ahí determinan, ¿no?, si están a mayor altitud, si hay glaciares, o están en partes bajas, donde hay mayor zonas salitrales, la composición de la tierra es diferente y da se puede decir el sabor, ¿no?, al, a las aguas. Eso en cuanto a la parte de los lagos. En cuanto a los ríos, ustedes saben que los ríos son unas corrientes naturales, ¿no?, que van variando en cuanto a profundidades, a,
caudal y a lo que es un torrente. En los ríos que forman los valles fundamentales, en el territorio nacional tenemos tres cuencas que se llaman así, ¿no? La hoya del Pacífico, conocida la hoya del Amazonas, que va hacia el Atlántico, y la hoya de Titicaca. Son tres ollas hidrográficas con la cual se analiza la intervención hidrológica en el clima del Perú. La característica, por ejemplo, mayormente, ¿no? Ya hemos visto eso, que la hoya del Pacífico con la hoya de Titicaca tienen características similares, en las que son torrentosos porque vienen de las cordilleras hacia el lago o hacia el mar, en una pendiente. Son de régimen irregular, tanto los de la costa como el lago Titicaca son irregular, ¿no es cierto? Ambos sirven para las irrigaciones en las tierras, para evitar tierras. A diferencia que lo del Amazonas, que hemos visto que es un término regular que para todo el año con agua, que son caudalosos y que son navegables en este caso. Bueno, eso con respecto a los ríos. Hay algo que también interviene mucho, es los manglares. Es, es un ecosistema hidromórfico, se le llama, por la cantidad de agua. Ahí, ahí se forman estuarios en zonas así de aguas salobres, en la cual se caracteriza mucho porque hay como un bosque o de semidenso y que tiene pues ahí a la salida de los desembocados de los ríos una particularidad, tanto que se eleva el agua cuando decimos marea alta, marea baja, son se puede decir, los manglares tienen fuertes raíces que sirven de alimento para los peces cuando hay en este caso marea alta y alimento para las especies terrestres cuando hay marea baja. Esa es una de las características de los manglares, por ejemplo. Y también predominan lo que se llaman los pantanos. Los pantanos eh, en la que predomina la hierba, el arbusto, es un ecosistema con abundante agua, que también, así cuando hay bastante agua, se le dice hidromórficos, ¿de acuerdo? Hidromórficos. Acá en los pantanos, por lo general, eh, están las llamadas inundaciones y se desarrollan una serie de microorganismos. Por la misma descomposición de las tierras, se van formando microorganismos y forman microsistemas. Y hablando de eso, hay microsistemas y macrosistemas, por si acaso. Entonces, cuando hablamos de microsistemas, recuerden, eh, justamente hay un microsistema y un microecosistema. Microecosistema. Eh, Recuerden que el prefijo micro se refiere a palabras que hacen referencia a lo pequeño, ¿no es cierto? Micro, pequeño. Y macro, prefijo que habla de más grande, de mayor tamaño. Entonces, ese concepto de micro, pequeño y macro, grande es el que se aplica para hablar de los microecosistemas y los macroecosistemas. Usamos el término. Si hablamos, por ejemplo, de lo que se puede llamar micro, los microecosistemas, se desarrollan en espacios muy pequeños, pues, muy reducidos, es decir, el territorio donde se dan las interrelaciones entre el biotipo, lo que nosotros llamamos espacio geográfico caracterizado por unas condiciones específicas. Ahí está lo que llamamos, por ejemplo, la biocenosis. ¿Se acuerdan que le dije? La biocenosis, donde son organismos, animales, plantas que habitan en el biotopo, ¿no? ¿Y el biotopo qué es? El biotopo es el espacio geográfico, ¿no? El biotopo es el espacio geográfico en la que hay ciertas condiciones y características de vida, donde se están adaptando los microorganismos. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de microecosistemas, hablamos de centímetros, ¿no? Panales pequeños, centímetros, micro, que a veces son vistos con telescopio para poder observar las características. Eh, por ejemplo, los microecosistemas sufren eh,
se puede decir, una forma rápida los cambios, porque son pequeños, pues, ¿no? Debido a su tamaño, los cambios se producen rápidamente, a diferencia de los macroeconómicos. Hay muchos microorganismos que viven casi como en las humedales, donde hay humedad. Por ejemplo, cerca de los volcanes existen aguas sulfurosas y esas aguas sulfurosas están habitadas mayormente por bacterias. Entonces ahí se forman los microecosistemas. ¿Se dan cuenta? Porque hay esas cualidades, características, entonces en las paredes, en las rocas se forman esos microecosistemas. O también, por ejemplo, en la corteza de los árboles, están en las zonas así, las riberas, ahí se forman los microecosistemas, tienen su familia, ¿no? Ahí en la corteza luego se pegan ahí se forman esos líquenes, musgos, llamamos hongos, ¿no? Se forman ahí. También lo tiene, por ejemplo, en lo artificial, ¿no? Ustedes hacen una pecera en su casa, ¿no? Y están formando un microecosistema artificial, ¿no? En una pecera están junto a los peces, le ponen ahí microorganismos para que se alimenten los peces y ahí están haciendo ya un ejemplo de microecosistemas. Entonces hay pues cultivos de microorganismos que se realizan eh, eh, en los centros de laboratorio, en los centros, por ejemplo, donde hay humedad, sobre todo donde hay humedad, ahí se forman los microorganismos, como están ustedes viendo acá en la gráfica. ¿De acuerdo? Hablamos de macroecosistema, un macroecosistema. Entonces, cuando hablamos de un macroecosistema, ya aquí es diferente, porque ahí, como les decía, es algo ya grande, ¿no? El macroecosistema. Un macroecosistema abarca grandes espacios de la superficie de la Tierra y en ellos se pueden encontrar, por ejemplo, una gran variedad de especies ya vegetales y animales. Eh, en estas áreas geográficas, por ejemplo, incluso hay algunos que ocupan ya pisos climáticos, ¿no? Hablamos de pisos climáticos, hablamos, ¿se acuerdan de hablar del altitudinal, ¿no? Pisos altitudinales. En los bosques boreales, por ejemplo, bosques templados, los bosques tropicales, que toman esos nombres de acuerdo a la altitud y cercanía a la línea ecuatorial. Entonces ahí se forman determinadas plantas y animales a esas características. Aquí es muy importante los macroecosistemas porque ahí nos da cómo funciona el proceso ecológico, la evolución y cómo influye en la variación del clima, en este caso, por los organismos, qué tipo de plantas hay, qué tipo de animales, ¿no? Entonces eso va a determinar todo un macro ecosistema. Por ejemplo, tenemos en los bosques grandes, en la selva alta, selva baja, ahí tenemos bosques, ahí tenemos los macroecosistemas. Los océanos, por ejemplo, en los océanos, en las selvas, las tundras, ¿no? Ahí tenemos ecosistemas. Las estepas, hay ecosistemas. Entonces, en todo eso se forman los llamados ecosistemas, que es lo que determina para nosotros un programa de estudio, ¿no? Entonces ya tienen ustedes, recuerden, microecosistemas y macroecosistemas. Aquí en las gráficas pueden darse cuenta cómo se estudia ya los bosques, ¿no? Como ustedes ven ahí en la gráfica, los grandes glaciares, eh, las pampas. En resumen, jóvenes, recuerden, parte de este estudio que estamos hablando de ecosistemas es que ustedes deben darse la idea de que en el lugar que estén tiene mucho que ver los medios en que nos encontramos, con quién convivimos en el espacio geográfico me refiero, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están en una zona glaciar por el Huascarán, los musgos, las plantas es diferente, ¿se dan cuenta? Y hay más hielo, más, más glaciar. Y si vivimos ahí,
nuestro clima, nuestro sistema, lo que respiramos es diferente, porque no hay muchas plantas en una parte glaciar, por ejemplo, el Huascarán. Entonces el clima, el medio ambiente, todo va cambiando. Las especies también, los animales que viven ahí, tienen otra función. Nosotros mismos como humanos, si vamos a altura y no estamos acostumbrados, se nos cuartea los labios, sufrimos si comemos, por ejemplo, menestras, comenzamos con el estreñimiento y así el funcionamiento en menor cantidad de oxígeno en el organismo, nos vienen mareos, dolor de cabeza, una falta de oxígeno y todo lo demás. Ven ustedes cómo el medio ambiente todo influye. En cambio, si nos vamos a la selva, por ejemplo, vamos a la zona amazónica, encontramos grandes cantidades de plantas, árboles, lluvia, sol, el clima es diferente, ¿se dan cuenta? Y ese clima influye también en nuestro comportamiento, ¿ven? Entonces, nuestra actitud, nuestra forma de actuar es diferente como seres humanos. Ahora imagínense los animales, ¿no? Tienen otros hábitos, otras costumbres de acuerdo al clima. Un animal, el cóndor que está a las alturas, es diferente pues a la acción de un loro que está en la selva, en la parte baja. Entonces todo eso determina, a eso se estudia, ¿no? El estudio de los ecosistemas es para ver de qué manera ese medio ambiente, todo lo que nos rodea, influye en nosotros. ¿De acuerdo? Eso es la primera etapa. Y luego hay que ver también de qué manera utilizamos para nuestro bien esos microorganismos y esos lugares que tienen macrosistemas. ¿De acuerdo? Entonces hay que ver también cómo estudiarlo y ver cómo utilizarlo. Por ejemplo, hay muchas plantas medicinales, doy un ejemplo, ¿no? Si se estudia bien el ecosistema, cuántas plantas medicinales que tenemos que estudiarlas hacer, y por qué tienen ciertas propiedades que nos benefician a nosotros por el lugar en que se desarrollan, qué tipo de tierras hay, qué tipo de temperatura, entonces todos esos elementos, qué frutos produce, cómo son sus hojas, miren, todo se estudia para ver de qué manera eso nos favorece a nosotros. Entonces, esa es un poco la idea que hay que ver en este capítulo. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, ya al contrario, después ya vamos a profundizar cómo sacarle el mejor provecho cuando mezclemos estos sistemas de los ecosistemas, los macro ecosistemas que tenemos en la geopolítica. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Nos quedamos en esa parte. Siempre les estoy mandando un archivo en la cual les estoy explicando con un poco más de detalle lo que les acabo de mencionar. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, gracias por su atención. Hasta la próxima.